Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Con ustedes, Ludwin Torres. Bienvenidos a un nuevo espacio acá en Podcast DCA, un programa en donde destacamos noticias importantes y por supuesto hablamos de temas relevantes que tienen que ver con el acontecer nacional. Hoy tenemos un tema muy especial y de hecho con nosotros está una invitada pues, muy importante, ya en unos segunditos la presentaremos, y es que hoy vamos a hablar de la protección de datos personales, un tema crucial en la era digital. Por supuesto, en el siglo XXI la era digital pues ha abarcado mucho espacio y, como bien dice el refrán, un gran poder requiere una responsabilidad enorme, y para ello pues por supuesto tenemos a la persona idónea para el caso. Y sin más preámbulo, en estos momentos entonces presentamos a la licenciada Mirla Tupac, manager en la práctica legal de EI Law Guatemala. Bienvenida. Un aplauso para usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está? Bueno, vamos a leer parte del currículum de la licenciada para que ustedes pues puedan conocer la experiencia que ella tiene y por supuesto todo este trabajo que ella ha desempeñado con relación al tema digital y la protección de datos. Bueno, es abogada con un máster en cumplimiento y se desempeña como manager en la práctica legal de EI Law Guatemala, espero estarlo pronunciando bien. Cuenta con más de 15 años de experiencia en servicios de asesoría y consultoría, y sus áreas de especialidad incluyen cumplimiento legal enfocado en ética en los negocios, gobierno corporativo, derecho comercial, derecho corporativo, derecho regulatorio, derecho marcario, derecho laboral y derecho migratorio. Es extensa su hoja de vida, licenciada, pero bueno, bienvenida y gracias por acudir a este espacio. Vamos a entrar en detalle entonces. Licenciada, cuéntenos, ¿qué es la protección de datos personales? ¿Qué conlleva todo esto y cómo podemos entenderlo? Gracias, primero por el espacio. Es un tema sin duda súper interesante, ¿verdad? Ha tornado en un interés particular no solo para las personas individuales, sino también para las empresas, ¿verdad? Que últimamente han estado escuchando más de esta información, sobre todo a través de los medios tecnológicos, en donde es posible poder incluso ceder de una manera inocente nuestros datos personales. Pero regresando a la pregunta que usted hacía, ¿qué son los datos personales? Básicamente los datos personales se refieren a todos aquellos aspectos que pueden identificar a una persona natural, ¿verdad? Como el nombre, como el número de DPI, como una dirección de correo electrónico, una dirección física de ubicación, pero también incluyen aquellos datos que podrían identificar a una persona, ¿verdad? Que a través de los mismos yo puedo llegar a la identidad de una persona en especial. ¿Por qué nos preocupa tanto? Nos preocupa tanto porque hoy todos podemos ceder nuestra información en una forma física, en un formato físico, que aunque tal vez es la forma menos utilizada recientemente, la información tecnológica también es algo a lo que recurrimos casi siempre. Y si necesitamos crear una página para poder programar y compartir contenido, o bien realizar una compra en internet, hoy es algo que hacemos con mucha habitualidad, y muchas veces por esa rapidez e inmediatez que todos andamos buscando, no le ponemos atención a la palabra minúscula, ¿verdad? de ese sitio al que visitamos, y resulta que ahí hemos dado N cantidad de autorizaciones para el uso de nuestra información personal. Licenciada, hablemos un poco de peligros. Ciertamente Guatemala al 100% no está muy adentrada al tema de tecnología y que tenga en una base de datos los datos personales de todos, porque de hecho aún tenemos la labor del INE, quien se encuentra pues recabando pues los datos poblacionales, y poco a poco así es como se va obteniendo información de todos los guatemaltecos. Pero entrando en el tema de los peligros, usted bien lo menciona, con un nombre, con una fotografía o con cualquier cuestión ahora es vulnerable a alguien para que le roben su identidad o utilicen su información para adquirir algún producto o algo. ¿Es posible eso? Es incluso lo más normal que puede ocurrir, ¿verdad? Hoy podemos estar en esta conversación
y podemos tener incluso personas que nos van a estar contactando para poder colocar una suscripción de un producto, para ofrecernos la venta de otro producto. Y en ocasiones uno se queda, wow, ¿en qué momento yo di autorización o alguien más cedió mi teléfono? Porque lo abordan a uno al número de teléfono personal, lo saludan a uno con todo su nombre completo, ¿verdad? Entonces son informaciones que de repente se han obtenido tal vez de una forma no legítima, ¿verdad? Y también sabemos que hay una práctica también de personas que comercializan nuestros datos, ¿verdad? Y que seguramente nosotros no estamos ni enterados, y es por eso que en ocasiones vemos que alguien más pues nos saluda muy amigablemente, toca nuestra puerta de una manera muy directa que nosotros no hemos autorizado. Licenciada, y me llama la atención mucho el tema de la comercialización de datos. De repente a usted, a mí me ha pasado de que lo llaman de X lugar, señor Torres o señorita Tubac, tenemos una promoción para usted, y usted dice, ¿en qué momento yo di mis datos? Entonces, ¿cómo se da el tema de la comercialización de datos? Porque si uno no da esos datos, creo que alguna empresa X no debería de tenerlos. De repente los bancos, porque es en donde pues de momento tenemos movimiento, ¿verdad? Pero ¿se puede todo esto? Bueno, primero, digamos, los datos personales siempre van a ser un bien que es propiedad de su titular, ¿verdad? Y uno tiene la llave de poder darle acceso a quien uno considere, ¿verdad? En atención a mis propios intereses, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hoy recibir un curso, pues hay información sensible que daré de mí, ¿verdad? Si es un curso a nivel local o es un curso a nivel internacional, una fotografía, como usted mencionaba, mi dirección de correo electrónico, mi nombre completo, mi número de EPI, mi número de pasaporte o imagen incluso de estos documentos, son informaciones que usted tiene que compartir con alguien más para poder inscribirse en un programa. Lo que usted no conoce, ¿verdad? O tal vez el defecto está cuando la persona que recaba los datos no es transparente con la persona que los está cediendo. En ocasiones uno marca asistencia también en algunos foros a donde uno va y uno deja su nombre, uno deja la empresa donde uno está laborando o la empresa a la que uno está representando, una dirección de correo electrónico y, oh sorpresa, resulta que uno comienza a recibir ya en sus correos electrónicos una serie de invitaciones a otros cursos. ¿En qué momento dimos autorización para que me estuvieran abordando de esa forma? Entonces, creo que la captura siempre va a estar bien hecha en la medida en la que la persona que recauda esa información personal es honesta y dice para qué fines lo está recaudando, y uno como titular está consciente, ¿verdad? Porque si en el ejemplo que daba de ese curso al que me inscribo, de esa capacitación a la que voy, la persona que toma mis datos dice, y también puedo utilizar tus datos para hacerte llegar a tu correo electrónico el calendario de otros cursos, ¿verdad? Y yo doy a aceptar, porque es ahí donde está el detalle, en la aceptación, pues no habría ningún problema. Si también, digamos, en esa forma de recabar los datos, la persona que recaba los datos me dice que su intención es comercializar los datos y yo autorizo, pues ahí no hay ningún problema. El defecto real está en que hoy alguien recaba los datos o le llegan esos datos por cualquier motivo, ¿verdad? No puedo definir la forma en la que podrían llegar esos datos a manos de alguien más, pero malintencionadamente comenzamos a comercializarlo. Y ojo, que la comercialización en sí como concepto no está prohibido, porque yo puedo vender un bien que es mío, o puedo vender un bien que es de alguien más, pero de alguien más que me ha autorizado a poder hacerlo. Pero en el caso de los datos personales, la comercialización tiene el defecto de que se comercializa sin la autorización del titular. Peligroso todo eso, licenciada, porque incluso pueden adquirir recursos económicos a nuestro nombre y nosotros ni en cuenta. Sí, eso por supuesto tiene otras connotaciones, la usurpación de una identidad, ¿verdad? Creo que usted lo mencionaba al inicio y esa es otra de las situaciones que también podría estar en discusión, ¿verdad? O sea, ¿quién eventualmente puede utilizar la información? Voy a contar que es una situación que me pasó en la vida real. Alguien trató de usurpar mi nombre, sí, en realidad. Se hizo pasar por mí y esto ocurrió en un viaje en el que yo me encontraba y de repente de Guatemala me comienzan a decir, mire, sé que usted anda de viaje, pero me están escribiendo de este número y dicen que es usted y tenía mi fotografía, ¿verdad?
Y de nuevo, saludaban muy familiarmente a la persona que tuvo a bien comunicarme y resulta que era una persona que por mi dato de geolocalización sabía dónde estaba. Entonces era fácil poder crear una historia alrededor mía, porque en efecto la gente que me conocía sabía que yo no me encontraba en Guatemala, entonces había información verídica, pero estaba siendo mal utilizada, ¿verdad? Mal utilizada para poder sacar un beneficio económico en su provecho. ¿Y cómo se toman el tiempo para poder crear toda esa maraña de historias, como usted lo dice? Incluso creo que hasta estados estaba subiendo y todo eso. ¡Qué peligroso! ¿Cómo podemos identificar todos estos detalles para no caer en estafas, engaños? Yo me he dado cuenta que incluso a mí a veces me caen mensajes, si no ingresas a este link te vas a perder la oportunidad de ganar. Obviamente ya sabemos que es una mentira, o a veces están llegando mucho algunos mensajes que dicen el mensajero ha intentado 2 veces hacer llegar tu paquete, pero no ha podido, ingresa a este link para reprogramar. O sea, ¿cómo podemos identificar esto para determinar qué es un engaño y no caer en eso? Porque mucha gente que no sabe le pica en el enlace y pierde todo, creería. Sí, es una muy buena pregunta. Yo diría que tal vez lo primero donde uno puede, digamos, capitalizar el efecto de no caer en este tipo de engaños es educarse, ¿verdad? Creo que recibir cursos que lo preparen a uno para identificar las situaciones en donde uno puede estar siendo sujeto de alguien que inescrupulosamente quiere capturar información de uno o que quiere aprovecharse de la vulnerabilidad en la que uno se encuentra, es primero esto, ¿verdad? Tomar un curso en donde uno conozca las posibles formas en las que uno podría ser engañado. La siguiente es, si estoy visitando una página, tomarme el tiempo de ver, ¿verdad? O sea, generalmente sale la ventanita emergente y lo que le damos es aceptar, ¿verdad? Y pasamos por la prisa en la que andamos, pero tal vez un detalle acá es tomarse el tiempo, darle una lectura, entender, ¿verdad? Qué cosas sí estoy dándole autorización, porque a veces puede venir en esa ventana emergente 20 autorizaciones y de repente sí podía dar autorización solamente a una, que era la que me interesaba. De repente recibir, ¿verdad?, publicidad un poco más especializada de algún producto que me interesa, pero no necesariamente toda la gama de opciones que se dieron. Y de ahí lo otro es también entender quién es quien está recabando la información. Desconfiar de esos mensajitos de texto que llegan, desconfiar de todo. En realidad yo diría que hoy en una era digital en donde estamos, si me llegan a mi teléfono un mensaje de texto, pues yo desconfiaría si yo no he participado en esa promoción, ¿verdad? O sea, si me dicen que yo fui el automático ganador de esa promoción y si nunca he participado, pues wow, eso ya sería una forma de poder desconfiar. Licenciada, y esto también nos lleva al tema de una legislación, una regulación en Guatemala que pueda pues prever todo esto. ¿Existe en Guatemala? ¿Hay alguna propuesta, alguna iniciativa en todo caso? Sí, en Guatemala hay de momento una iniciativa de ley que lo que busca es la protección integral de los datos personales, pero es una mera iniciativa. Entonces, ante la ausencia de una normativa específica, lo mejor que puede ocurrir es que las personas estemos interesadas en saber primero que está la iniciativa y conocerla, porque el conocerla en anticipada antes de que se convierta en una ley te permite prepararte para poder saber primero qué va a estar regulado, en dónde podría haber oportunidad de caer en una situación ilegal si no lo sigo, y luego entender cuáles son los principios, porque hay principios rectores que esa iniciativa de ley ya determina, que son principios rectores, digamos que hoy por hoy muchos países que están migrando a tener una normativa específica los están tomando en cuenta, y los están tomando en cuenta porque vienen de un reglamento general de privacidad de datos que nace en Europa, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad para quien no conozca, por ejemplo, esta iniciativa de ley, que la pueda conocer. Es un documento que está accesible para todos a través del internet, entonces uno lo puede descargar, uno lo puede leer y enterarse, ¿verdad? Básicamente permitirá estar preparados para su implementación. Perfecto. Licenciada, y también hablando del tema de riesgos, la era digital, usted sabe, avanza cada día. Todos los días vemos alguna aplicación nueva que
imita tu rostro, imita tu voz, y qué bueno, está perfecto. Está perfecto si se va a usar de forma positiva, pero cuando ya es de forma negativa, ahí es donde el problema se vuelve pues, feo, se vuelve negativo. Hay un caso que estuvo sonando en las redes sociales, en Xcorp, ahora, antes Twitter, en donde una dama pues contaba su historia, que recibió una llamada y que aparentemente era su amiga que le estaba hablando. O sea, ella escuchó la voz de su amiga, supo que era su amiga por la forma en que la trataba, le pidió favor, le insistió y bueno, la persona le hizo un depósito de 15,000 quetzales. Cuando la persona ya se intenta contactar con su amiga para decirle, mira, necesito que me volvas la plata, resulta que la amiga no sabe, desconoce de qué era. Pero ¿cómo se toman el tiempo para poder llegar a este punto de engañar a la persona? Porque según ella contó en sus redes sociales, como que la estudiaron, el modismo de su amiga, cómo la trataba, cómo le decía. En este punto, ¿cómo podemos nosotros también cuidarnos de esto? Porque bien puede usted estar hablando con su mamá, pero ¿y si no es su mamá? Sí, es algo muy real. Y yo tal vez, lejos de discutir este caso, ¿verdad? Es un caso que ocurrió. Voy a contar un caso que tengo muy cercano. O sea, pasó con personas que conocemos. Alguien inocentemente cambia de aparato dispositivo un fin de semana e instala nuevamente sus aplicaciones tradicionales, ¿verdad? De mensajería instantánea. Y en ese cambio de chip, en ese cambio de aparato para poder continuar, digamos, con las comunicaciones, le roban el control de su mensajería instantánea. ¿Y eso pasa porque no borró lo que tenía en su teléfono anterior? Mire, pasa porque pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? A veces desconfiamos, y yo soy una tremenda desconfiada de esa, desconfiamos, digamos, de la persona que tenemos enfrente del mostrador, que es la que me está vendiendo el aparato, que es la que está haciendo el cambio del chip de uno a otro. Luego, porque hay personas que, en efecto, como usted bien lo ha dicho, está esperando el momento oportuno para poder saber en qué momento y de qué forma va a caer, por ejemplo, el código con el cual yo voy a dar refrendar a una autorización. Pues a esta persona le ocurrió algo muy similar al caso que usted mencionaba, ¿verdad? Resulta que tenía en su nuevo dispositivo la mensajería instantánea. No voy a mencionar el nombre porque no tenemos autorización para hacerlo, pero resulta que no le dejaba tener comunicaciones desde su aparato telefónico, el nuevo, con las personas que conocía. Pero resulta que desde otra cuenta estaba el mismo número y le estaba hablando a sus compañeros y lo que le decía es, mira, ahorita por algún motivo tengo una emergencia, no puedo acceder a mis cuentas de banco y necesito que me ayudes, necesito depositarle a esta persona, ¿verdad? Y eran cantidades importantes. Entonces, cuando eso pasa, hay personas que en efecto tienen dudas y alguien, porque trataron de hacerlo al menos como con 5 personas que conocemos, ese alguien que en efecto iba conmigo a una reunión me dice, mire, este mensaje me lo está mandando tal persona. Le digo, mira, ¿sabes qué? Si quieres mejor subí, ¿verdad? Y preguntas, esta persona tuvo duda. Y yo creo que así es la forma en la que tenemos que reaccionar, dudar realmente de aquello que incluso parece muy real, ¿verdad? Porque yo en ese caso tal vez, como usted dice, es su mamá quien está pidiendo el auxilio, ¿no? Pues llamar a mi mamá, no solo quedarme con el mensaje que me mandó, sino que tomarme el tiempo de corroborar que en efecto sea mi mamá. Y tal vez llamarle a un número adicional, ¿verdad? No solamente el número donde aparentemente me está contactando. Pero resulta que hubo casos de personas que validaron la información y que no cayeron en el engaño, y otros casos lamentables de personas que sí depositaron y que cuando ya encontraron a la persona físicamente le dijeron, mira, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ya te auxiliamos, aquí está el comprobante, y la persona se quedó helada, fue así como, ¿cómo así? O sea, yo no he pedido nada. Y de ahí cuando uno va a chequear a esas cuentas, porque son cuentas reales, cuentas que existen en el sistema bancario, cuentas que están a nombres de personas reales, porque los bancos no se prestan a crear cuentas de alguien que no exista, tú vas a ver y la cuenta está cerrada, ¿verdad? Entonces, solo para lo que... Exacto, solamente para el fin. Entonces, incluso en eso hay que tener mucho cuidado, porque esto fue un tema de descuido, ¿verdad? O sea, hay que desconfiar hoy de verdad de todo y de todos. Licenciada, y aprovechando su experiencia, ¿cuál usted creería que serían los mejores consejos que
las personas pueden adoptar de su parte para que pues tengan a bien tomar precauciones de todo este tema digital, la protección de datos personales, cómo actuar, de qué forma positiva poder utilizar todo este tema que engloba la tecnología, las redes sociales y el tema personal, por supuesto? Pues vea, lo primero que yo diría es educarse, ¿verdad? Enterarse de cuál es la normativa que hoy rige el uso, la manipulación, la divulgación, la transferencia de los datos. Luego, desconfiar, ¿verdad? Que era uno de los principios que platicábamos, desconfiar de todo lo que aparentemente puede ser legítimo y validar si realmente es la información desde una dirección de correo electrónico, ¿verdad? Hay de hecho cursos específicos que están en línea de determinar aquellos fraudes que son evidentes, ¿verdad? Desde links que tienen en apariencia algo de real, pero dan de verdad ciertas señales para desconfiar absolutamente de eso. Entonces creo que el tema de la desconfianza sería otro de los asuntos. Si estoy, por ejemplo, visitando una página web porque estoy haciendo una compra o estoy haciendo una suscripción de algo, tomarme el tiempo de leer ese aviso o esa política de la privacidad de datos que ellos tienen para poder saber, primero, quién es quien recaba, por cuánto tiempo lo va a recabar, con quién más piensa compartir la información y luego saber que cada persona que cede los datos, también esa cesión no es absoluta. O sea, también puedo restringir su uso, puedo tener acceso a saber quién es el encargado de recabar mis datos y también pedir que si hay un error, que lo rectifique, ¿verdad? Que suprima algunos datos, si así lo quiero, que actualice mis datos. Entonces hay derechos que sin duda son de conocimiento práctico para las personas que se toman el tiempo de leer esa política de privacidad de datos. Y lo otro es también, digamos, participar en foros donde se discutan este tipo de situaciones. Hay historias que uno las puede contar porque las leyó con alguien más, pero hay otras historias reales que le va a tocar vivir a uno, ¿verdad? Y si uno las va a vivir es saber también cómo poder enfrentarlas, ¿verdad? Es no volver a caer en, de repente, la red que ya está formada de personas que malintencionadamente utilizan su talento, ¿verdad? Para apropiarse de una manera ilícita de los datos personales de una persona, comercializarlos de una manera ilícita si no se tiene, ¿verdad? Y sobre todo estar listos para una normativa que ya se está conociendo en el Congreso y que muy probablemente podríamos tenerla implementada en Guatemala. Esperemos que sea una realidad. Qué importante lo que usted menciona, las personas que se aprovechan de su talento, incluso de su aspecto físico. Hay muchas historias, de hecho hasta películas hay de todo eso, en donde del famoso el estafador de Tinder. Qué peligroso todo esto y de repente no es por también señalar a las demás personas, pero hay que prestar atención a los detalles, lo que usted menciona, desconfiar de todo. Licenciada, cuéntenos su labor, ¿en dónde pueden ubicarla usted, sus redes sociales? Las personas, pues, por supuesto, quieren saber más sobre este tema y usted es la indicada. ¿En dónde pueden ubicarla? ¿Dónde pueden contactarla para conocer, pues, más información al respecto? Muchas gracias. Pues yo el día de hoy vengo representando, ¿verdad?, a una firma consultora que nos dedicamos justamente a ayudar a preparar a las personas para que estén listos y no tengan inconvenientes, ¿verdad?, con algún robo de sus datos personales, y si son empresas que estén preparadas para saber cómo poder estar listos para una implementación, y si ya están, por ejemplo, teniendo buenas prácticas también, porque hay muchas empresas que ya están teniendo buenas prácticas, sobre todo por el uso de este famoso Reglamento General de Privacidad de Datos Europeo, porque también les ha tocado utilizar datos de personas de Europa y eso los ha obligado a utilizar este reglamento. Pues los podemos ayudar desde esta oficina. Nosotros somos Ernst & Young, somos una oficina que brinda servicios profesionales y a través de nuestros expertos, consultores y asesores podemos ayudarlos a entender qué es la privacidad de datos, en qué estado se encuentra la compañía que utiliza datos de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores, validar, ¿verdad?, si los sistemas que utilizan son los adecuados para archivar esa información, si están preparados para alguna
oportunidad de vulneración, ¿verdad? Como los que platicábamos hace ratito, y si no los tuvieran, ¿verdad? Con ese diagnóstico podemos también ayudarlos a implementar medidas que les permitan estar en un 100%. Perfecto. ¿Contactos? ¿Redes sociales? Estamos en la página, ¿verdad? Estamos en la página como Ernst & Young o como EY Law, y generalmente en las páginas nuestras está la información de nuestra ubicación física, nuestros números de teléfono, ¿verdad? Donde nos pueden contactar. ¿Únicamente para empresas o también es de forma individual? Sí, nosotros también asesoramos a personas individuales, ¿verdad? O sea, las personas que desean contratar nuestros servicios están abiertos para personas individuales y para personas que son personas jurídicas. Perfecto. Licenciada, ya estamos pues concluyendo con la entrevista. Pues muy importante todo lo que usted menciona, y creo que al final nos deja una lección, especialmente personalmente de mí, pues dudar de todo y prestar atención a los detalles, porque es justamente que a veces por las prisas nos aparece una pantalla y ya aceptar y quiero continuar con lo que quiero, pero tomarnos a veces un segundo creo que nos puede salvar de muchas situaciones, y en este caso el tema digital. ¿Algún mensaje que usted quisiera darle a las personas para que pues tomen más atención al tema digital, su protección de datos, los peligros y todo lo que esto conlleva, licenciada? Sí, sin duda, yo lo que diría es, primero, no hay que tenerle miedo al tema de la tecnología, ¿verdad? Es algo que hoy lo estamos viviendo y cada vez más nos iremos familiarizando con el uso de las tecnologías, nuevas plataformas y demás, pero si vamos a participar de un mundo tecnológico, tenemos que ser conscientes que hay riesgos, y que como hay riesgos tenemos que dejar de hacer cosas que hoy hacemos, porque si no, no vamos a obtener resultados distintos. Entonces, uno de los primeros consejos que se dan es, si vamos a interactuar en el internet, tengámonos el cuidado de poder leer estos avisos de privacidad, entender cuál es el alcance de los permisos que estoy dando, y luego conocer también que hay derechos que, aunque hoy en Guatemala no tenemos una ley específica que busque la protección de los datos, pues tenemos la propia Constitución, tenemos los tratados y convenios internacionales que reconocen eso como un derecho humano, como un bien jurídico que merece tutela, ¿verdad? O sea, si hay una vulneración de nuestros datos, también hay una protección que puede ser exigida. Perfecto, licenciada. Bueno, y ahora yo a usted le voy a pedir que por favor me ponga sus datos por acá, pero no personales. Este es el libro de visitas del podcast DCA, en donde pues tenemos a bien nosotros documentar la llegada de todas las personas que acuden a este podcast, y justamente para hablar de temas importantes, temas que por supuesto tienen relevancia para la sociedad, y por supuesto su presencia acá es muy importante. Gracias por todos estos tips, gracias por todos estos pues detalles, peligros y lo que debemos hacer en esta era digital. Entonces, licenciada, gracias, es usted muy amable. Por acá puede ponernos un mensaje, su nombre y su firma. Gracias. Le agradezco mucho. Y a ustedes, gracias por haber estado en esta edición más de Podcast DCA. Preste mucha atención porque más adelante tendremos información importante, por supuesto, en Podcast DCA, Diario de Centroamérica. El Podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.